El día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que es un poquito controversial cuando se viene a lo de si tenemos que congregarnos en una iglesia o si no. Y para eso vamos a estar leyendo Hebreos, vamos a abrir nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que nos vamos a estar enfocando en este pasaje, pero también vamos a ver otro pasaje más adelante. Y la razón por qué yo quiero hacer este video es porque me han preguntado alguna gente si está bien si ellos solamente ven como predicaciones o otras cosas a través del internet, pero yo basarme a lo que dice la palabra del Señor. Como acabamos de ver, Hebreos 10, ¿verdad? Si leemos los versículos anterior que el 25, vamos a empezar con el 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin estar tibios, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí hay un clave en el versículo 24, dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor en las iglesias, sinceramente, ya no se ve que mucha gente tiene ese amor por su prójimo. Yo personalmente, como les digo, no quiero hablar mucho, pero yo no me estoy congregando en ninguna iglesia por el momento, pero sí todos los días yo le estoy orando al Señor, estoy leyendo mi Biblia y hago todo lo mismo. Y eso también es incluyendo la ofrenda que nos dice la palabra que también nosotros, ¿verdad?, tenemos que dar a los que lo necesitan. Yo también estoy cumpliendo con eso y el Señor lo sabe, entonces yo no tengo por qué, ¿verdad?, dar como por ejemplo explicaciones a gente que me dice: no, pues es que tú no vas a una iglesia, esto y el otro. Yo no voy a una iglesia porque, como dice aquí la palabra en Hebreos, ese amor hacia el prójimo ya no se muestra. Tampoco las buenas obras se muestran mucho en las iglesias de hoy. Lo que estoy tratando de decir es de que las iglesias de hoy ya no son iguales que como eran antes. Yo el otro día estuve en oración y porque yo me sentí muy mal de salirme de la iglesia, y yo le estaba orando al Señor y le estaba diciendo a través de mis oraciones qué es lo que Él quiere que yo haga. Y entonces lo que yo recibí fue de que necesitamos demasiado discernimiento y sabiduría de parte de Dios para nosotros también ver lo que se está moviendo dentro de estas iglesias, porque muchas de las iglesias desafortunadamente están infiltradas con gente que nomás quiere hacer el daño, que quiere lastimar a otros, para el simple hecho de descarriar a los cristianos verdaderos. Y con eso estoy diciendo los cristianos que verdaderamente quieren seguir la voluntad del Señor, quieren hacer lo correcto. Pero lo que pasa es de que llegan a una iglesia, algo malo sucede y se despegan del Señor, o sea, se desconectan del Señor, y eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo no estoy aprobando de que todos se salgan de la iglesia, claro que no. Si yo pudiera encontrar una iglesia donde verdaderamente se predique la verdad, donde verdaderamente se muestre ese amor por el Señor y por los prójimos, yo me encantaría asistir a una iglesia así, pero les digo, yo sí he visitado diferentes iglesias y lo que yo he recibido a través de la oración es de que necesitamos verdaderamente mucha sabiduría y discernimiento de parte de Dios para nosotros poder ver lo que verdaderamente se está moviendo en estas iglesias. Ahora, yo, como les digo, yo quisiera asistir a una iglesia. Yo aún todavía le estoy pidiendo al Señor que si es su voluntad, que Él me guíe, que su Espíritu Santo me guíe hacia una iglesia. Pero ahora vamos a ver 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo que a mí me gusta hacer cuando yo leo un versículo es siempre analizar los versículos de antes y los que vienen después. Así que vamos a ver el versículo 14 y 15. Dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedifique, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora vamos a ver el 17, que dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Y también mucha gente se agarra de este versículo para decir, nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Somos cuerpo de Dios, nosotros somos la iglesia. No es un edificio físico, porque si también vemos, Jesús nunca fue por decir, a una iglesia, sí anduvo en templos. Y pues el Señor Jesús casi no lo vemos que él iba a una iglesia, a un templo, sino que él siempre predicaba en los montes. Ya ven que estaba en una casa cuando tuvieron que bajar al paralítico del techo. Él siempre estaba con la multitud de gente porque él era el que portaba la voz, la luz. Y así también nosotros tenemos que llevar la palabra, como nosotros tenemos el reconocimiento de la palabra a otros. No necesariamente es de congregarnos a una iglesia. Si tu iglesia es una iglesia, ¿verdad?, donde sí te edifica, donde te da ese alimento espiritual, entonces gloria a Dios por eso. Pero no todos, y como les digo, yo vivo en una ciudad muy pequeña y yo he visitado diferentes iglesias, pero ninguna me ha edificado. Y yo sé que mucha gente dice, no, pues es que nosotros somos los que llevamos el Espíritu Santo. Y es cierto, yo no estoy diciendo que no, pero simplemente no quiero yo asistir a una iglesia donde yo no me voy a sentir bien. Entonces, como les digo, yo prefiero, ¿verdad?, seguir como aquí en 1 Corintios dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí, si nosotros vemos los significados de del origen, vamos a ver muchas cosas, pero yo pienso que el error de una persona que se sale de la iglesia es de también alejarse de Dios. Yo, en lo personal, yo sigo orando, sigo leyendo mi Biblia. No les voy a decir que ha sido fácil estar fuera de la iglesia, porque la tentación sí te llega. Pero si uno permanece en Dios siempre, todos los días en oración, en ayuno, si es que tú los haces, en la lectura bíblica, en la reflexión, y lo primordial es de que tú compartas la palabra del Señor con otros. Eso es lo primordial, de llevar esas nuevas a otros que lo necesitan, ¿verdad? Las nuevas que es de que Jesús vino y dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que vivir una vida conforme a su voluntad, y eso es siguiendo la palabra y pues haciendo lo correcto, estar en comunión con Él y establecer esa relación con Él. Ahora, lo que yo no estoy diciendo es de que nos salgamos de la iglesia todos, no. Como les digo, yo quisiera buscar una iglesia así, que de verdad se predique la verdad. Pero lo que yo sí estoy diciendo es de que también a través del internet yo he sido más edificada por un pastor, una predicadora o algo así, que cuando yo voy a una iglesia. Y la razón por eso es porque cuando yo estaba en oración y yo le estaba pidiendo al Señor de que Él me hable hacia dónde Él me quiere mover, a qué iglesia. Yo no voy a decir que recibí esto de parte de Dios, pero yo tuve como un tipo de pensamiento, y más que nada yo pude discernir en las iglesias donde yo fui a visitar de que muchos de los pastores hoy en día hablan mucho de cosas que no están a lo que dice la palabra, no están atadas a lo que dice la palabra. Entonces, las iglesias de hoy en día ya no son igual. Y ahora vamos a ir a Salmos 84:10. No se los voy a leer, no se los voy a leer ahorita, pero yo sé que ese versículo mucha gente dice ahí el salmista que más vale un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Entonces también dicen, no, es que es necesario ir a la iglesia. Sí, yo pienso que, como les digo, yo no estoy a favor de todos dejar la iglesia o de no asistir a una iglesia. Yo quisiera asistir a una iglesia. Pero lo que este pasaje está diciendo es sobre un altar que se le hizo a Dios, o que se le hacía a Dios en el Antiguo Testamento, que lo vemos también desde antes, donde le hacían un altar al Señor, y era más que nada para oración, era más que nada para estar en la presencia de Dios, para ofrecerle holocaustos, ofrecerle sacrificios de animales, ¿verdad? Cuando uno se metía en pecado o algo así, y quería o se sentía pues que necesitaba hacer un sacrificio, algo así, de allí es donde están hablando esos versículos. Pero yo verdaderamente pienso que
no estoy aprobando de que dejen de ir a la iglesia, pero sí estoy diciendo que algunos pastores ya no están llenos del Espíritu Santo, están llenos más que nada de ellos mismos y pues se hace difícil poder asistir a una iglesia donde verdaderamente vas a estar edificado. Así que para concluir, mi opinión basada en la palabra del Señor es de que la iglesia somos nosotros. Nosotros no es de que vamos a una iglesia porque también dice, ¿verdad? Bueno, cuando pasó todo esto del virus hace unos años, muchos lugares cerraron, incluyendo iglesias. Entonces, si simplemente vemos a la iglesia como una necesidad, entonces eso quiere decir que nosotros mismos no cargamos la palabra de Dios, no cargamos el mensaje de Dios, de Jesús. Entonces, yo pienso que si uno permanece en Dios, y pues en su casa, si es que no se está congregando y permanece en Dios, no voy a decir que eso es más que suficiente. Obviamente tenemos que compartir la palabra de Dios, pero yo pienso que no es necesario ir a una iglesia, porque también, como les digo, muchos de los pastores también lamentablemente han sido, ¿verdad? Como por ejemplo, se le han descubrido fraude de dinero, o por veces muchos de los pastores predican solamente de la prosperidad, predican sobre muchas cosas que no están atados a la palabra del Señor. Así que primordial, yo pienso que es necesario tener ese discernimiento y esa sabiduría de parte de Dios. Y segundo, como les digo, yo sé que mucha gente también necesita estar incluidos en una congregación, en una iglesia, porque así ellos se sienten un poquito más envueltos en la presencia de Dios. Y también eso está bien. Como les digo, yo personalmente no me estoy congregando, pero sí lo hago en las mañanas con mis hijos. Hacemos una reflexión de la palabra. Trato de compartir la palabra de Dios con muchos, pero eso es solamente mi opinión. Pero eso es todo para este video. Como les digo, yo no estoy a favor de que no asistemos a una iglesia, pero también yo pienso que si nosotros lo hacemos todo en nuestras casas, la adoración, las alabanzas, todo lo podemos hacer nosotros, y compartir la palabra de Dios cuando se puede y cuando el momento sea correcto. Yo siento que eso también es algo bueno que nosotros podemos hacer. Y déjenme saber sus opiniones. Yo quiero también saber de este tema de ustedes, y déjenme saberlo en los comentarios de abajo. No se olviden de suscribirse y de dejarme un like.